Chicharito. El 9 de septiembre de 2006, Javier Hernández Chicharito debutó en Primera División con las Chivas Rayadas del Guadalajara, y lo hizo anotando un gol, un debut soñado. Sin embargo, pasarían 2 años y medio, es decir, hasta el torneo Clausura 2009, para que volviera a marcar. Un año más tarde, fue fichado por el Manchester United. ¿Cómo fue que un delantero mexicano emigró a uno de los mejores equipos del mundo, luego de haber pasado más de 2 temporadas sin hacer un solo gol en liga? Esta es la historia. Rebote, aquí está Chicharo, ¡gol! Luego de haber pensado seriamente en dejar el fútbol, Chicharito finalmente tuvo la oportunidad de tener constancia durante un torneo. En el Clausura 2009 jugó 15 partidos e hizo 4 goles. Los hizo en la jornada 3 ante Monterrey, en la 5 contra Santos, en la 12 ante San Luis y finalmente en la 15 cuando se enfrentaron a Pumas, en un partido que se jugó a puerta cerrada por la influenza. Fue así que Javier Hernández arrancó como delantero titular en el Apertura 2009 con Chivas. Guadalajara tuvo un mal desempeño y terminó ubicado en el lugar 14 de la tabla general. No obstante, Chicharito se convirtió en uno de los jugadores más destacados del torneo, al hacer 11 goles. Inició aquel torneo marcando desde la jornada 1. Atención que estaba fallando Almazán. ¡El Chicharo! ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡El primero! El primero de los 21 goles que haría en liga durante la temporada 2009-2010, que sería la que al final lo llevaría hasta Old Trafford. Chicharito marcó sus primeros 5 goles de ese año entre las jornadas 1 y 4. Lo hizo ante Toluca, Tigres, Estudiantes y con un doblete contra Querétaro. Además, a pesar de la mala temporada de Chivas, empezó a marcar en momentos importantes. Tras hacerle gol a Atlante, le anotó de nuevo a Pumas en CU para darle el empate a Chivas. Una jornada después, hizo el tanto con el que Guadalajara venció 1-0 a Monterrey en el Estadio Jalisco. Hizo un gol más contra Morelia y cerró su cota del torneo en 11, con un doblete en el clásico tapatío en el que el rebaño se llevó la victoria con un marcador de 4-1. La pelota, Bravo. Servicio, cabezazo, gol de Chivas. Así llegó el torneo bicentenario 2010, en el que Chicharito se convirtió en campeón de goleo, a pesar de solo haber disputado 11 partidos. También hay que recordar que compartió el título con Hércules Gómez y Johan Fano. Luego de haber terminado el torneo anterior en la posición 14, Chivas tuvo el mejor inicio de su historia, al sumar 8 victorias de manera consecutiva. Chicharo marcó doblete en los primeros 3 partidos, aunque fue el de la jornada 3 ante Estudiantes con el que acaparó por completo los reflectores de la liga, al liderar en apenas 7 minutos la voltereta de Chivas, luego de ir abajo 2-0. Al minuto 77 apareció con una asistencia. 3 minutos más tarde hizo uno de los mejores goles de su carrera. Y por último, al 84, selló con otra gran definición el 3-2 final. Aquí está Chicharo, disparo, golazo, 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 de alfombra roja y caravanas, la tiene Chicharo, Chicharo, gol, el Chicharo con otro gol. En las jornadas 4 y 5, Chicharito también marcó, uno ante Querétaro y uno más frente a Atlante. Desafortunadamente una lesión cortó su racha y lo dejó fuera de las canchas varias semanas, de manera que se perdió de la jornada 6 hasta la 10. A su regreso anotó en 2 ocasiones para cerrar su cuenta en 10. Chicharito ya no vio acción en el torneo, pues empezó su concentración con la selección de cara a la Copa del Mundo de Sudáfrica. Tras el Mundial en el que anotó un par de goles, Javier Hernández tuvo un año de ensueño con Manchester United, pues contra todo pronóstico se hizo de un puesto titular. Concluyó su primera temporada como campeón de la Premier League, subcampeón de Champions League y habiendo anotado 20 goles. Su segundo año no fue tan espectacular, pero fue bueno, alcanzó 12 goles, para el tercero hizo 18 y finalmente para el cuarto tan solo 9. De manera tan sorpresiva como llegó al United, Real Madrid anunció su fichaje para la temporada 2014-2015. Solo estuvo un año con los merengues y dejó 9 goles. El bicho va a chutar, regala Chicharito, gol. Más tarde fue a Bayer Leverkusen, en donde tuvo 2 muy buenas campañas. Terminó su aventura en Europa con pasos discretos por el West Ham y Sevilla, para finalmente regresar al continente americano para jugar en la MLS con el LA Galaxy. Tras 9 años en Europa, Chicharito se convirtió apenas en el segundo jugador mexicano, solo después de Hugo Sánchez, en alcanzar al menos 100 goles en Europa, al hacer un total de 127. Una marca cuya semilla se dio más de 10 años antes, y no precisamente en Guadalajara, sino en Pachuca Hidalgo. Jim Lawlor es el jefe de reclutamiento del Manchester United. Él daba clases de análisis de partidos.
Pues siempre las conversaciones que iniciaban en clases se extendían y se generaban en charlas, y así hicimos amistad. Me preguntó en algún momento, ¿crees que hay algún jugador allá que te llame la atención, que crees que pueda venir? Y así es como surgió el nombre de Javier. Empecé a verlo ahora sí personalmente. Se encadena la maquinaria que ellos tienen de reclutamiento hasta que tomaron la decisión de adquirirlo, ¿no? Todo se combinó y tras un gran año con Chivas, sin que nadie lo supiera ni siquiera lo imaginara en el mundo del fútbol, Chicharito apareció junto a Jorge Vergara en Old Trafford para anunciar su traspaso. En aquel bicentenario 2010, cuando Chicharito emigró, hizo su último gol oficial con Chivas ante Santos, para completar 10 en ese torneo y los 21 en la temporada 2009-2010, que le sirvieron como carta de presentación para lograr atraer la atención del Man U. Este cuento, que pocas veces es contado en México, tuvo una sorpresa más: un partido amistoso entre Chivas y Manchester United para inaugurar el nuevo estadio del equipo, que en aquel momento se llamaba OmniLife. Chicharito jugó un tiempo con cada escuadra y se despidió de las Chivas, pero antes de irse, a sus 21 goles le dejó un pilón. Servicio que va a venir al frente buscando al bofo de pecho recto. Para gran parte de la afición, Chicharito es un jugador cuyos números en Europa y selección lo hacen incuestionable, pero también hay muchos otros que han sido críticos de toda su carrera por considerar que nunca tuvo la calidad suficiente y que gran parte de sus logros han sido circunstanciales. Lo cierto es que es el máximo goleador histórico de la selección y el segundo máximo goleador mexicano en Europa, hijo pródigo de Chivas, que ya no solo no se sabe si volverá algún día a vestir de rojo y blanco, ahora tampoco se sabe siquiera si lo hará con la selección. De llano atrás con el bofo. Centro, remate del Chicharo, ¡gol!